Hola, hola. Feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, según la hora que me escuchen. Retomando las lecturas en voz alta, le daremos el final a este cuento que empezamos la semana pasada, Rip Van Winkle. Así que espero que me apoyen, que dejen su like, que se suscriban y que les guste, digamos, tanto la lectura como a mí, este tipo de lectura. Y cualquier recomendación, como escuchen el audio y demás, ya que no estamos haciendo ASMR, pues entonces quedo atenta. Seguimos. Las rocas presentaban una superficie sólida y unida, por la cual descendía el torrente formando una capa de espuma, cayendo en su lecho ancho y profundo. Aquí el pobre Rip no pudo proseguir. Otra vez silbó y llamó a su perro. Nadie le respondió. ¿Qué hacer? Avanzaba la mañana y Rip sentía hambre, pues no había desayunado. Le dolía perder su perro y su arma. Además, temía encontrarse con su mujer, pero no quería morirse de hambre en las montañas. Sacudió la cabeza, se puso sobre el hombro la destartalada escopeta y con el corazón lleno de miedo y ansiedad se dirigió a su casa. Al acercarse a la villa encontró diferentes personas, todas desconocidas, lo que le sorprendió sobremanera, pues creía conocer a todos los habitantes de aquella parte del país. También la manera en que iban vestidas se diferenciaba de aquella a la cual estaba acostumbrado. Todos lo miraban con iguales demostraciones de sorpresa, y en cuanto lo veían se acariciaban la barbilla. La constante repetición de este ademán indujo a Rip a hacer lo mismo, y observó entonces con gran asombro suyo que tenía una barba de casi medio metro. Por último llegó a los suburbios de la villa. Una tropa de chiquillos desconocidos corría detrás de él gritando desaforadamente y burlándose de su barba. Los perros, ninguno de los cuales parecía conocerlo, ladraban a su paso. La misma villa había cambiado, era más grande y más populosa. Encontró hileras de casas que nunca había visto. Además, habían desaparecido muchos lugares familiares. Las puertas tenían inscripciones de nombres desconocidos. Se asomaban a las ventanas caras que nunca había visto. No podía reconocer nada, la cabeza le daba vueltas, y llegó al extremo de preguntarse si él o la villa estarían embrujados. Ciertamente ese era su lugar natal, del cual había salido el día anterior. Allí estaban los Catskill, a cierta distancia corría el plateado Hudson. Cada colina y cada valle se encontraban justo donde debían estar. Rip estaba profundamente perplejo. Esas copas de anoche, pensó, me han trastornado la cabeza. Le costó bastante trabajo encontrar el camino hacia su casa, a la que se acercó sobresaltado esperando oír a cada momento la voz chillona de su mujer. La casa estaba en ruinas, el techo se había desplomado, no quedaba puerta ni ventana en su sitio, un perro famélico rondaba por allí. Como tenía un cierto parecido con lobo, Rip lo llamó por su nombre, pero el animal le mostró los dientes y pasó de largo. Hasta mi propio perro me ha olvidado, dijo Rip con un suspiro. Entró en la casa que, a decir verdad, la señora Van Winkle había mantenido siempre limpia y en orden. Estaba vacía y aparentemente abandonada. Una intensa desolación se apoderó de él. Llamó a gritos a su mujer y a sus hijos. Resonó su voz en los cuartos vacíos y después reinó otra vez un silencio completo. Echó a correr en dirección a la taberna, pero esta también había desaparecido. En su lugar se elevaba un edificio de madera muy amplio, de frágil apariencia, con ventanas irregularmente colocadas sobre cuya puerta había un letrero que decía Hotel Unión, de Jonathan Dolittle. En lugar del árbol bajo el cual se albergaban los ciudadanos de antaño, había ahora un gran mástil, que en la punta tenía algo que parecía ser un rojo gorro de dormir. Además de una bandera, conjunto de estrellas y barras, que era completamente extraño e incomprensible. Reconoció la rubicunda cara del rey Jorge, pero también ésta había sufrido una metamorfosis singular. En lugar de la casaca roja llevaba otra azul, tenía una espada en la mano en lugar de un cetro, y debajo del cuadro decía en grandes caracteres, General Washington. Cerca de la puerta se encontraba un grupo de personas, pero Rip no pudo reconocer a ninguna de ellas. Parecía que hubiera cambiado hasta el carácter de la gente. Hablaban con un tono discutidor y gritón, como si estuvieran engolfados en algún asunto importante, en lugar de la acostumbrada flema y soñolienta tranquilidad de antaño. Buscó en vano al sabio Nicolás Beder, el de la ancha cara, la doble mandíbula y la larga pipa holandesa que acostumbraba a fumar en vez de echar discursos tontos.
o a Van Bommel, el maestro de escuela que les leía en voz alta el contenido de una vieja gaceta. En lugar de aquellas gentes a las que estaba acostumbrado, un hombre flaco de aspecto bilioso echaba una vehemente arenga acerca de los derechos de los ciudadanos, las elecciones, los miembros del Congreso, la libertad, los héroes del 66 y muchas otras cosas más que para el extrañado Rip Van Winkle sonaban como si se las dijeran en chino. Ciertamente la aparición de Rip Van Winkle con su larga barba gris, su herrumbrosa escopeta, su traje desarreglado y una procesión de mujeres y de chiquillos detrás de él, pronto atrajo la atención de aquellos políticos de taberna. Se agruparon a su alrededor, observándolo de pies a cabeza con gran curiosidad. El orador se apoderó de él y llevándolo aparte le preguntó por quién iba a votar. Rip Van Winkle le echó una mirada estúpida por lo inexpresiva. Otro hombrecillo que se movía ágilmente como una ardilla lo arrastró por el brazo y poniéndose en puntas de pies le preguntó al oído si era federal o demócrata. Rip se encontró igualmente imposibilitado de responder a esa pregunta, pues no la entendía tampoco. Un anciano caballero que se quedaba mucha importancia se abrió paso a través de la multitud. Apartándola a derecha e izquierda con sus codos, se plantó delante de Van Winkle y con una mirada que parecía querer penetrarlo hasta el fondo del alma le preguntó en tono austero cómo se le ocurría venir a una elección portando armas, con una muchedumbre detrás de él y si era su intención armar un escándalo en la villa. «Ay, señores», dijo Rip algo asustado, «yo soy hombre de paz, nacido en esta villa y fiel súbdito de nuestro señor el rey Jorge, a quien Dios guarde». Los allí presentes estallaron en exclamaciones. «¡Un espía! ¡Un refugiado! ¡Fuera con él!». Con gran dificultad, aquel anciano caballero que se daba tanto pisto logró restablecer el orden. Con un fruncimiento de cejas que indicaba una austeridad 10 veces mayor, preguntó a aquel malhechor desconocido a qué había venido allí y qué buscaba. El pobre Rip aseguró con humildad que no albergaba ninguna mala intención y que venía a buscar a algunos de sus vecinos que se acostumbraban a frecuentar la taberna. «¿Quiénes son? Nómbrelos». Rip pensó un momento y luego preguntó por Nicholas Vedder. Reinó el silencio durante un momento, interrumpido finalmente por un anciano, quien, con voz quebradiza, exclamó: «¿Nicholas Vedder? Murió hace 18 años. Hasta hace poco tiempo todavía quedaba en el cementerio una tabla con su nombre, pero ya ha desaparecido». «¿Dónde está Bron Dutcher?» «Ese ingresó en el ejército al principio de la guerra. Algunos dicen que fue muerto durante el ataque a Stony Point, otros que se ahogó durante una tempestad. De todas maneras, nunca volvió». «¿Dónde está Van Bommel, el maestro de escuela?» «También se fue a la guerra, ahora forma parte del Congreso». Al pobre Rip Van Winkle se le salía el corazón por la boca al oír todos estos tristes cambios, experimentados por su familia y sus amigos. Se encontraba totalmente solo en el mundo, todas las respuestas le asombraban por referirse a tan enormes espacios de tiempo y a cosas que no lograba poder entender. La guerra, Stony Point, el Congreso. Ya no tenía valor para preguntar acerca de sus queridos amigos, sino que gritó desesperado: «¿No conoce nadie aquí a Rip Van Winkle?» «¡Oh, Rip Van Winkle!», exclamaron algunas personas. «Claro, Rip Van Winkle está allí, apoyado en un árbol». Rip miró y vio una reproducción exacta de sí mismo cuando se fue a las montañas. Por lo que se veía, seguía siendo tan haragán como siempre y su desastrado traje no había cambiado nada. El pobre Rip estaba completamente confundido, dudaba de su propia identidad y no sabía si él era él o cualquier otra persona. En medio de su confusión oyó que el anciano caballero le preguntaba su nombre. «¿Mi nombre? Solamente Dios lo sabe», exclamó sin saber ya qué pensar ni qué decir. «Yo no soy yo soy otro, es decir, yo estoy allí. No es que otro que se ha puesto en mi lugar esta noche, yo era yo, pero me dormí en las montañas y me cambiaron hasta la escopeta. Quiero decir, todo ha cambiado, yo he cambiado y no puedo decir quién soy ni cómo me llamo». Los allí presentes empezaron a mirarse los unos a los otros y a hacer girar los dedos sobre las sienes. En voz baja se dijeron que sería mejor quitarle la escopeta, para evitar que cometiese algún disparate. Al oír lo cual, el anciano caballero, que se creía muy importante, se retiró con cierta precipitación. En este momento, criticó una mujer que acababa de llegar, se abrió paso a través de la muchedumbre para poder observar a Rip. Tenía en los brazos un chiquillo de cara redonda, que al verlo comenzó a gritar. «¡Vamos, Rip!», exclamó ella. «Tonto, este hombre no te va a hacer daño». El nombre del niño, el aspecto de la madre, el tono de su voz, todo despertó en Rip numerosos recuerdos. «¿Cómo se llama usted, buena mujer?», le preguntó. «Judith Gardenier».
¿Cómo se llamaba su padre? Rip Van Winkle. Pobre hombre. Hace 20 años que desapareció en las montañas con su escopeta y desde entonces nadie ha sabido más de él. Su perro volvió solo a casa. No sabemos si se mató o si se los llevaron los indios. Yo era muy pequeña entonces. A Rip le quedaba tan solo una pregunta por hacer que formuló con voz temblorosa. ¿Dónde está ahora su madre? Murió hace muy poco tiempo. Sufrió un ataque a consecuencia de una discusión que tuvo con un vendedor ambulante que venía de Nueva Inglaterra. Por lo menos con esto había algo reconfortante. El honrado Rip no pudo contenerse más tiempo, abrazó a su hija y a su nieto. Yo soy tu padre. ¿No conoce aquí nadie al viejo Rip Van Winkle? Todos se quedaron asombrados hasta que una anciana salió de entre la multitud con paso tembloroso y poniéndose la mano delante de los ojos para ver mejor, exclamó: ¡Claro! Es Rip Van Winkle. Es el mismo. Bienvenido, vecino. ¿Dónde has estado todos estos años? Rip acabó pronto de contar su historia, pues para él aquellos 20 años se reducían a una sola noche. Los vecinos se asombraron al oírle referir tan extraña historia. Algunos se hicieron mutuamente guiños y señas de incredulidad. El anciano caballero, que se creía importante y que había vuelto en cuanto pasó la alarma, sacudió la cabeza, al ver lo cual toda la asamblea hizo lo mismo. Se decidió preguntar la opinión del viejo Peter Vanderdonk, a quien vieron venir lentamente por el camino. Descendía del historiador del mismo nombre, que escribió una de las primeras crónicas de la provincia. Era el hombre habitante más viejo de la villa, estaba versado en todos los sucesos maravillosos y tradiciones de la vecindad. Reconoció a Rip enseguida y corroboró su historia de la manera más satisfactoria. Aseguró a los presentes que era un hecho, transmitido de padres a hijos, que los Catskill habían sido siempre refugio de extraños seres. Se afirmaba que el gran Hendrik Hudson, el descubridor del país y de la comarca, mantenía allí una especie de atalaya y visitaba la región cada 20 años, y vigilaba el río y la gran ciudad que llevaba su nombre. El padre de Vanderdonk los había visto una vez con sus antiguos trajes holandeses jugando a los bolos en un rincón de la montaña. Él mismo había oído una vez durante el verano el ruido de sus juegos que sonaban como truenos lejanos. Los allí congregados se dispersaron y volvieron a la elección, que era más importante. La hija de Rip se lo llevó a su casa a vivir con ella. Habitaba un elegante chalet bien amueblado que compartía con su marido, un hacendado enérgico y optimista, a quien Rip reconoció como uno de los chiquillos que habitualmente jugaban con él. En lo que respecta al hijo y heredero de Rip, que era la viva estampa de su padre, a quien éste había visto apoyado en un árbol, se decidió a emplearlo en trabajar la hacienda, pero demostró una predisposición hereditaria a preocuparse de sus propios asuntos. Rip reanudó sus viejos paseos y costumbres. Al poco tiempo fue encontrando muchos de sus antiguos compañeros, aunque el paso de los años no los había hecho mejores, por lo cual nuestro personaje prefería hacerse amistades entre las nuevas generaciones, que pronto lo consideraron uno de sus favoritos. Como no tenía nada que hacer en casa, había llegado a la feliz edad en que un hombre puede dedicarse a la holgazanería con total impunidad, ocupó una vez más su lugar en el banco de la taberna, donde se le reverenciaba como uno de los importantes patriarcas de la villa y una crónica viviente de los viejos tiempos antes de la guerra. Pasó algún tiempo antes de que se pusiera al corriente de los chismes del vecindario o pudiera comprender los extraños hechos que habían ocurrido durante su sueño. La guerra, la liberación del yugo de Gran Bretaña y la circunstancia de que ahora, en vez de ser un súbdito de su majestad Jorge III, era un libre ciudadano de los Estados Unidos. Rip no era ningún político. Las transformaciones de los estados y de los imperios le causaban muy poca impresión. Había una especie de despotismo, bajo el cual había gemido durante muchos años, la dictadura de las faldas. Felizmente eso había terminado, había logrado sacudir el yugo del matrimonio y podría entrar y salir sin temor a la tiranía de la señora Van Winkle. Cuando se mencionaba su nombre, sin embargo, meneaba la cabeza, se encogía de hombros y bajaba la vista, lo que podía pasar por una expresión de resignación ante su suerte o de alegría por su liberación. Acostumbraba a contar su historia a todos los extraños que llegaban al hotel de Dolittle. Al principio algunos oyentes observaron que variaba en diversos puntos, lo que se debía indudablemente a que acababa de despertarse. Al final llegó a contarla exactamente como yo la he relatado aquí. Todo hombre, mujer o niño de la vecindad se la sabía ya de memoria. Algunos pretendían dudar de la realidad de la narración e insistían en que Rip había estado loco. Sin embargo, casi todos los viejos habitantes holandeses de la villa le daban entero crédito. Hoy mismo, en cuanto oyen truenos en una tarde de verano alrededor de los Catskill, dicen que Hendrik Hudson y su tripulación están jugando su partida de bolos. En la vecindad, cuando un marido, a quien le ha tocado una mujer demasiado dominadora, siente lo pesado de su situación, desea beber un buen trago de la misma copa de Rip Van Winkle.
Nota. Es de sospechar que el relato anterior le haya sido sugerido al señor Knickerbocker por una superstición alemana acerca del emperador Federico Barbarroja y las montañas de Kyffhauser. Sin embargo, el posfacio a este relato demuestra que es un hecho referido con su usual fidelidad. La historia de Rip Van Winkle puede parecer increíble a muchos, a pesar de lo cual la creo verdadera en todos sus puntos, pues nuestras colonias holandesas han sido siempre escenario de hechos y apariciones maravillosas. Yo mismo he escuchado historias más extraordinarias que esta en las villas situadas a lo largo del Hudson, todas las cuales eran tan auténticas que no admitían la más mínima duda. Yo mismo he hablado con Rip Van Winkle, quien cuando lo vi por última vez era un venerable anciano, tan perfectamente lógico e inconsistente en todos los puntos que no puedo suponer que ninguna persona consciente pudiera negarse a creerlo. He visto un certificado del juzgado de paz sobre esta materia, firmado con una cruz en la propia caligrafía del juez. Por consiguiente, la historia está fuera de toda duda. Posescritura. A continuación, algunas notas de viaje del señor Knickerbocker. Las montañas Catsberg o Catskill, como se llaman ahora, han sido siempre una región legendaria. Los indios creían que allí moraban los espíritus que reinan sobre el tiempo, que esparcen las nubes o los rayos del sol y que conceden abundantes o escasas estaciones de caza. Estaban sometidos a un viejo espíritu femenino que según ellos era su madre. Esa mujer se aposentaba en el pico más alto de los Catskill, desde donde abría y cerraba las puertas del día y de la noche, siempre a la hora conveniente. Suspendía la luna nueva en los cielos y transformaba las otras en estrellas. En los tiempos de sequías y los sacrificios que se le ofrecían eran de su agrado, hilaba ligeras nubes de verano con telas de araña y rocío de la mañana y las mandaba a las crestas de las montañas, copo por copo, como si fuera algodón cardado. Flotando en el aire hasta que, disolviéndose por el calor del sol, descendían a la tierra en suaves lluvias, que hacían renacer los pastos, madurar los frutos y crecer rápidamente el maíz. Si por el contrario las ofrendas no le placían, soplaban nubes negras como la tinta, sentándose en medio de ellas como una araña en medio de su red, y cuando estas nubes descendían, ¡ay de los valles! En tiempos antiguos vivía una especie de Manitú o espíritu que tenía su morada en lo más recóndito de los Catskill y que se complacía en hacer toda clase de males a los pieles rojas. Algunas veces tomaba la forma de un oso, una pantera o un ciervo, y conducía al extrañado cazador por intrincados bosques o entre peñascales hasta que el piel roja se encontraba al borde de un precipicio o de un impetuoso torrente. El escondite favorito de este Manitú se muestra todavía hoy al excursionista curioso. Es una gran roca que por la vegetación silvestre que la adorna se llama el Jardín Rocoso. Cerca se encuentra un pequeño lago. Los indios respetaban mucho este lugar, tanto que el más audaz cazador no perseguía a su presa hasta allí. Sin embargo, uno perdido en las montañas penetró una vez en él, donde recogió un bejuco de los que crecían en aquel lugar. En su prisa por abandonar el paraje lo dejó caer entre las rocas, donde se formó un gran río que lo arrastró entre precipicios, deshaciéndolo en pedazos y abriéndose camino hasta el Hudson, hacia el cual va fluyendo hasta el día de hoy. Se trata del mismo río que se conoce con el nombre de Catskill. Bueno, este es el final de la lectura de Rip Van Winkle, su historia. Espero que les haya gustado, que disfruten de la lectura en voz alta, que bueno, con este micrófono nos vaya mucho mejor para todos los que nos gusta que nos lean, que nos gusta relajarnos escuchando una lectura, que nos gusta la lectura, digamos, de tinte paranormal, policíaca, de terror, de miedo. Así que no olviden que estamos leyendo antología de relatos de miedo, que acabamos de leer el cuento de Rip Van Winkle, que puedan disfrutar, pasar un rato agradable. Es lo que trato con las lecturas del canal, que podamos pasar un rato, digamos, chévere. No siendo más, recuerden, cuando vean el video, dejen su like, suscríbanse al canal. Si tienen alguna recomendación, críticas constructivas, todas son bienvenidas, dejarlas en los comentarios. Y bueno, espero que vayamos mejorando poco a poco el canal y ustedes se vayan interesando más por él. Así que bueno, no siendo más, los espero con un próximo video. Voy a subir algo de un oráculo para continuar con el oráculo que también empecé. Así que bueno, espero que sea de su total agrado. Que tengan un feliz resto de día.